Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos aquí en un día más en La Máquina de Pensar. Estamos conversando, vamos a conversar con un uruguayo trashumante que cada tanto que viene a Uruguay nos visita aquí en La Máquina de Pensar. Quiero decirles, amigos, que tenemos a Jorge Pos en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán. Arrancamos con el día de hoy La Máquina de Pensar dándole la bienvenida al amigo, al escritor Fernando Ainza. ¿Cómo anda, Fernando? Bien, bien, contento siempre cuando vengo al Uruguay, aunque no para de llover desde que llegué, pero siempre que llovió paró, se dice. Sí. De cualquier manera es la satisfacción de ver amigos, de retomar contacto. Forma parte de una necesidad anual que tengo de... No digo de oxigenarme, porque en España estoy bien oxigenado, pero sí de entrar en esta onda especial. Hoy se lo decía a un amigo que tenemos incluso la manera de hablar y de entendernos acá. Cuando uno llega acá, pues... Vos vivís allá, obviamente, claro, sentís la diferencia porque vivís allá en Zaragoza, en aquel pueblo tan chiquito que se llama Oliete, ¿no? Oliete, sí, buena memoria tenés. Sí. Preciosa casa tenés allá, me han mandado fotos. Y le digo porque la diferencia de climática es bastante impactante, ¿no? Hay que aterrizar de a poco. Eso vos lo expresaste literariamente, ¿no? Lo usaste literariamente, poéticamente, en aquel libro del cual hablamos el año pasado, ¿no? Que se llamaba Clima Húmedo. Clima Húmedo, ¿no? Sí. Y bueno, ahora voy a ver si escribo Clima Seco, que es lo que vivo ahora, porque vivo en este momento en un país que llueve muy poco, los embalses están casi vacíos, se han perdido muchas cosechas este año. Entonces, claro, como vos decís, es un contraste muy grande cuando uno aterriza aquí, primero que ve todo un color verde que no se ve por allá, que el color es más bien arenoso, de marrón, pero de cualquier manera es una vida diferente, contrastada. Lavás la ropa y la colgás y a la media hora está seca. Está todo seco, claro. Sí. Mi mujer en el campo, sobre todo en la provincia de Teruel, ahí donde el pueblo de que hablas, es de una sequedad absoluta. Lo que es muy sano para los reumáticos y la gente que tiene artritis. En general incluso se banca mucho mejor el clima frío seco, y el calor también. Se banca mucho mejor. Efectivamente. Sí. Así que... Ahora, yo pensaba en aquel libro de poesía tuyo, Clima Húmedo, en la humedad, entre otras metáforas, porque obviamente iba cambiando, iba transmutándose esa humedad poéticamente. Una de las cosas que vos la asociabas en el Uruguay era con el tema de la decadencia o de cierta descomposición, la humedad que va entrando por todos lados, que hace hongos en los armarios, en fin, dando esa imagen, no digo netiana, pero esa imagen de algo que está como en movimiento. Y se me ocurre ahora el tema de la sequedad. ¿Cómo sería el tema de la sequedad? ¿No? Es lo contrario. No sé cómo lo voy a encarar, pero en todo caso tengo ganas de hacer la segunda parte de esto con el clima seco. El clima seco, además, yo lo veo en las plantas, no sirve de nada regarlas con la manguera porque hay esa humedad, falta de humedad en las hojas. En el y aire, por mucho que riegues por abajo como hacen la gente en las huertas allí, si no reciben la lluvia de arriba, no basta. Y el combate, digamos, además los muebles se agrietan, se resquebrajan. Claro. A veces vas a sentarte a una silla y la cola se ha secado tanto con la humedad que la silla se desarma. Con el clima seco, digamos, el tema de la... Claro, sí. O sea que hay otro tipo de descomposición, que es la de... Porque yo digo, así pensando, yo vivo en Madrid y sé más o menos lo que es el clima seco, es una cosa muy, muy diferente, y que a veces puede ser, digamos, como cortante, como que algo muy castigante. Y en este caso, estoy pensando en España, lo que está viviendo España ahora, a nivel económico, a nivel social, digamos, esa especie de que lo están pasando muy mal en este momento,
Y encima yo no sabía ese dato que me das vos ahora, de que la sequía es bastante mayor que lo normal. O sea, se agrega esa sequía. No, y además eso se traduce, por ejemplo, en el aceite va a subir un 40%, porque la cosecha de la oliva, y eso que los olivos crecen en tierra seca, eso se traduce en los precios también de los productos agrícolas. El trigo, el maíz, el pan ha subido muchísimo. Es decir, la sequedad hace también que al las cosechas no ser lo que estaba previsto, los precios aumentan. A esos problemas sociales y económicos se está agregando otro, ¿no? Porque yo hoy o ayer alguien veía en Facebook de un amigo, un conocido que vive en Murcia, es murciano, digamos, ¿no? Y está casado con una uruguaya. Y dijo lo siguiente que me sorprendió, que él nunca había visto a gente sacando basura a los contenedores. O sea, él le llamaba la atención, y que ahora hay que fijarse en tirar la basura a ver si hay alguien, no sé qué, no sé cuánto. Fue un comentario muy, muy cortito, que esa realidad, digamos, desde el punto de vista de Montevideo, Uruguay, no parece ser tan... O sea, nosotros lo hemos visto, es una cosa terrible, y que obviamente nos hiere verlo, pero que alguien lo comente allá en el primer mundo de España. No, y además ha salido en el New York Times, en Estados Unidos, todo un reportaje de un gran fotógrafo americano que ha hecho todo un reportaje de la pobreza en España, que es espeluznante, claro, porque ha plasmado en fotos blanco y negro, por otra parte, es un muy buen fotógrafo. Y incluso en la portada del New York Times el otro día había uno que está con un contenedor abierto hurgando dentro, ¿no? Claro, eso indigna al gobierno, claro, pero es una realidad social, porque por otra parte hay una gran insensibilidad del gobierno frente a todos estos problemas, porque ellos lo único que hacen es preocuparse de complacer las recetas esas que vienen de Bruselas, y todo eso es verdaderamente catastrófico en este momento en España, ¿no? Ahora, vos eso lo ves, digamos, los diarios, ahí donde vivís vos, en ese pueblo, en Oliete, no sé. No, pero sí se ve, por ejemplo, que la gente hay ciertos oficios que siempre tienen trabajo. Claro. Pero los albañiles de Oliete, por ejemplo, donde hay un rumano, un argentino, un nicaragüense, porque también han ido a los pueblos, hay emigración en los pueblos, no solo se han quedado en las grandes ciudades. Los pastores son marroquíes ahora, porque nadie quiere ser pastor. Entonces... Sí. Había leído que los braceros en Andalucía, los de Jaén, también eran moros ahora, ¿no? Claro, o sea, los famosos de las poesías y de las canciones. No, pero eso necesitarán otra música ahora. Pero esa gente, algunos oficios están mal. Es decir, ya nadie se hace una casa, lo que se hacen son pequeñas reformas, ajustes, pero, digamos, ha bajado mucho la actividad. Lo que se nota en todos los órdenes. Y después mucha gente que está volviendo, que chilenos, por ejemplo, como mi mujer es chilena, conocemos bastante la colectividad chilena. Y de la colectividad uruguaya también, y hay casos dramáticos, porque hay uruguayos que quieren volver, no tienen con qué, y otros, por ejemplo, casos de una pareja amiga que se han separado, ella quiere volver con 2 chiquilinas que tiene, el marido no la deja, entonces no tiene papeles para salir de España. Bueno, hay muchos dramas a nivel individual, en la medida que profundizás un poco más allá de los bares donde la gente siempre está ahí tomando su cerveza o sus tapas. Hay mucho drama personal. Fernando, vos viviste acá en Uruguay, naciste allá en España, pero viviste en Uruguay, digo, mucha parte de tu vida, y te fuiste obviamente con esa, digamos, cuando vino la dictadura militar, cuando se fue todo el mundo, digamos, claro, ¿no? Sí, yo me fui un poco antes, en 72. En el 72 que yo le decía a la gente, tengo la nariz chica, pero tengo olfato, acá se va a venir una. Además, como trabajaba de periodista, pues siempre uno está más informado y más
atento, pero fueron ya a fines del 72 ya se veía la no, cosa. porque yo te quería decir que esos movimientos, así como fueron tus padres, vinieron de España para Uruguay, vos te fuiste después para allá, para España, y ahora lo que me estás contando, estos amigos, son como movimientos sociopolíticos que la gente tiene que irse, y ahora increíblemente que se tenga que volver de España para acá, ¿no? Claro. Porque lo que me contás, por un lado, las demandas de los organismos de Bruselas, de las demandas macroeconómicas, que eso ya lo vivimos acá en el tercer mundo. Digamos, yo venía, ¿no? Ahora y ahora esta gente que se quiere venir, que se divide en esas tragedias familiares, también es claro, no, yo venía en el avión, a mi lado, en un avión que venía lleno, el avión de Iberia, me han dicho que todos los vuelos llegan aquí, no hay ni un asiento libre. Pues yo quedé sorprendido, porque pensé siempre que hay dos asientos, que te podés acomodar un poco mejor, no. Y además me he encajado entre dos personas. Uno era un gallego que vive en Uruguay, que había ido para ver si se podía, y venía, digamos, a levantar campamento de acá para volverse a España, pero porque era gallego. Y a mi izquierda venía una muchacha, después de 10 años de estar en España, volvía al Uruguay. Y venía con su perro, venía en el asiento con el perrito. Me hice todo el trayecto con el perrito al lado. Y la muchacha, pues, contándome su historia, ¿no? Volvía al Uruguay porque no hacía tiempo ya que estaba sin trabajo. Y otros vienen, bueno, pues buscando con el respaldo de los padres, con la casa de familiar, digamos, que tienen otras posibilidades acá para ir solventando y buscar trabajo. No sé cómo está eso aquí, pero sí. No, digo el tema de que esa trashumancia, esos movimientos que después generan pequeñas tragedias personales, cómo se dan, digo, no simplemente eso, no, vos lo has visto y lo has vivido, ¿y qué pensás de eso? No pensás, digamos. No, lo he pensado porque he escrito libros. Tengo un libro que se llama Travesías, creo que lo tenés vos, ¿no? No, creo que no. No, Travesías, ¿no? Bueno, te lo mandaré, pero me dejas tu dirección y te lo mando, porque yo ahí justamente hablo de todo eso, de los viajes de ida y vuelta, y justamente además es un tema que como crítico literario he estado estudiando, y este libro Palabras Nómadas que acaba de salir refleja esa realidad de trashumante que tú decís, que además hay muchos escritores que ya no por razones políticas como fue en los años 70 el exilio, sino simplemente por razones económicas o ganas de estar en otro lado, escriben literatura, ¿no? Latinoamericanos que escriben literatura desde Europa o sobre sus países de origen o sobre las nuevas realidades. Y eso ya no está lejos de aquellos esquemas de los años 60, de esas polémicas como tuvo Cortázar, criticado desde la Argentina. Con Arguedas. Con Arguedas, por vivir en Europa y alejarse de... Hoy en día ya... de que había que vivir en la patria, digamos, para poder escribir sobre la patria. Escritores que hacían 30 años que estaban en Europa y no escribían... Entonces, eso es justamente un tema hoy en día de muchas novelas. Hay un colombiano, Santiago Gamboa, que habla del síndrome de Ulises. Eso se llama, es el síndrome que tienen muchos de vivir en otro país, la nostalgia del país propio y el desajuste, verse obligado a veces a hacer oficios que son gente preparada pero que están lavando platos en un restaurante o haciendo limpiezas, las mujeres o cuidando a personas mayores. Eso se ve muchísimo ahora. Y son gente que a lo mejor hablas con ellos, es un universitario, y todo ese tipo de movimiento que al mismo tiempo, pues con dificultades
laborales o personales se da, ¿no? Sin duda, todos estos movimientos migratorios a nivel mundial y bueno, de América Latina y de Europa, entre toda esa gente también hay escritores que van produciendo y que van haciendo su obra, y que es muy difícil, digamos, encuadrarlos en un espacio aéreo, ¿no? En un país, decir, esta es la literatura nacional. Si te parece, Fernando, después de la pausa seguimos conversando, y ahí vamos a conversar bien, vamos a entrar en este libro llamado Palabras Nómades, nueva cartografía de la pertenencia. Esto después de la pausa, aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos acá en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor, con el crítico, con el poeta Fernando Ainza. Es alguien que vivió mucho en Uruguay, que vive allá en España, va y viene, Fernando. Y bueno, me decías que presentaste allá un libro, presentaste en España un libro que tiene algunas posibilidades, ¿o no has pensado en sacarlo acá, en editarlo? Bueno, he traído algunos ejemplares. Lo que pasa, el problema siempre, aunque este libro en España no es muy caro, porque son 18 euros, es un precio que aquí puede ser muy prohibitivo, está siempre ese problema. Y el problema además del costo de transporte, ¿no? Ah, claro. Entonces, yo te preguntaba si alguien podía haber interés en editarlo. Se llama Palabras Nómadas, nueva cartografía de la pertenencia, y digamos la tesis del libro, ¿en qué sería? Digamos, bueno, hay que estudiar a los escritores no transhumantes. Un poco, justamente el cambio que hay de paradigma, digamos, de la literatura aquella preocupada por el tema de la identidad, de la literatura nacional, que generó incluso grandes polémicas en los años 60, recordábamos hace un momento, la de José María Arguedas, el peruano indigenista, con Cortázar, que vivía en París, otra polémica que hubo famosa también con el Oscar Collazos, un colombiano también con Cortázar. Es decir, esas polémicas hoy en día ya no se pueden ni siquiera imaginar. No tienen razón de ser. No tienen razón de ser, porque está esta especie de transhumancia, y además hay casi todos los escritores que practican esta vida un poco de vivir en Europa. Algunos hacen teorías incluso de que pueden escribir novelas europeas, aunque sean de origen. Hay un colombiano que ha vivido en Bélgica muchos años, en una zona muy árida y desagradable de vivir en Bélgica, las Ardenas, y escribe cuentos localizados allí con personajes de allí, o sea que el autor sea colombiano. Entonces hay muchos fenómenos de ese tipo. Yo en este libro estudio no solo los que están en Europa, sino en Estados Unidos. Porque está el caso, por ejemplo, de Junot Díaz, por ejemplo, ¿no? Claro, no, que incluso que algunos llegan, claro, sí, Junot Díaz, el dominicano, y que escriben incluso en inglés, o escriben a veces en una especie de mezcla de inglés y de español. Pero también están los mexicanos que van y vienen. Claro. Hubo un premio Alfaguara de ahora unos años que yo estudié aquí, pues que tiene personajes además a veces patéticos, porque son esos mexicanos que llegan a Estados Unidos y tratan de mimetizarse. Se tiñen el pelo, tratan de hablar inglés, de pasar por inglés, y a veces es patético porque los delata la pinta, por mucho que se tiñan de rubio. Después hay varios, por ejemplo, estoy pensando, a ver, Santiago Roncagliola o Santiago ese Gamboa, peruano, sí. Ese no, peruano, pero Santiago Roncagliola, si querés hablamos de él, es un sinvergüenza. Es que escribió ahora el libro del amante uruguayo. Yo estoy curioso como editor de Amorín. Yo edité La Carreta de Amorín, una edición, en una edición crítica, no sé si la conocés. No. Hubo una edición crítica de La Carreta, una colección archivo de la literatura latinoamericana, y tuve yo en contacto con la viuda de Amorín, que vivía en aquella época, y con la familia y con los papeles, y entonces aparece este oportunista Santiago Roncagliola, con tal de vender libros, que inventa ahí una relación homosexual entre Amorín y García Federico Lorca. García Lorca. Y aparte, digamos, propaga, yo no lo leí al libro, pero la idea de que
los restos de García Lorca podían estar Claro, enterrados en sí, Salto. sí. Hoy leía a alguien que un artículo que pasaba como a través de ese tema, estaban hablando de otra cosa. Se sigue hablando de eso. Sí, claro. y decían Roncagliolo que en una novela, una biografía novelada, inventó un sepulturero gay, que era Amorim, ¿no? Claro, sí. En el sentido de la relación homosexual y después el tema de los restos. No, la familia me escribió a mí en ese momento cuando salió el libro en España, pero aquí ha hecho un excelente trabajo de disección y de puesta a punto. Bueno, yo he estado en contacto con él, Alfredo Alzugarat, no sé si lo viste. Escribió en El País Cultural. País Cultural escribió una nota muy documentada y muy fundada, una nota crítica de este libro, ¿no? Desgraciadamente, el compromiso político de la generación, por lo menos mía, digamos, de las personas que ya tenemos nuestros años, es que ha sido sustituido por cierta frivolidad a veces, ¿no? O sea, yo no digo que aquel compromiso se podía mantener de la misma manera, porque las cosas blancas y negras, polarizadas, así no han tenido mucho objeto, pero pasarse a lo otro, a la especie de mercantilismo y de aprovecharse de todas las oportunidades así y Santiago Roncagliolo ha hecho cosas parecidas con Sendero Luminoso en Perú, es decir, yo considero de un gran oportunismo, porque además vino acá y habló como si fuera un investigador de la Universidad de Granada. Sí. Y se presentó, entonces le dieron papeles, la gente le abrió las puertas. Pero... Aparentemente, yo no sé mucho, pero lo que leí es que la familia de Amorim, los herederos, habían firmado un contrato con esa editorial para que, es decir, me dejan sacar este libro y nosotros vamos a publicar a Amorim en España, la carreta y todo. Y aparentemente lo están cumpliendo, aparentemente están publicando. ¿Lo están cumpliendo? No sé, eso es lo que yo leí. No sé. Igual una cosa no debería tener nada que ver con la otra. Yo sé que hubo líos en la editorial. Aparte que estamos hablando de negocios en el cual no solamente se plantean los libros, sino que se planteaban que iba a haber un documental y se iba a haber una película, en fin, una serie de cosas sorprendentes, ¿no? O sea, tipo muy... No, yo lo que sé por mi parte es que la editorial, cuando apareció todo este tema, ha habido gente que no quería publicar el libro. Correcto. Es decir, han tenido una reacción... O sea que esto no fue, digamos, por decirte algo, un mandato de la editorial, sino que Roncagliolo se cortó solo. No, él lo hizo como una manera de vender libros. Claro, ¿no? sí, es más fácil contar la historia de Amorim y Lorca. Como te digo, él lo ha hecho con Sendero Luminoso, él tiene varios libros de este tipo, es un poco de buscar el escándalo. Ahora también yo leí un artículo en Inés Larre Borges también criticando mucho esta forma de escribir y esta forma de escandalizar, digamos, que es un escándalo mínimo, porque después eso se disipa y se ve claramente que no hay ninguna asidero en la realidad, ¿no? O sea, aquí un programa de radio, Jaime Clara, que es en Sarandí, que es un gran periodista literario, digamos, cultural, entrevistó a Ian Gibson. Ian Gibson, que es el mayor especialista en Lorca, y dijo que era todo un gran macanazo, ¿no? Le mandó una carta a Alfredo Alzugarat, porque... cuando leyó el artículo, y esa carta a mí me mandó el texto, es una carta solidaria con todo lo que se dice acá, y lo consideran un filibustero un poco de... Lo que decía, simplemente te decía Fernando, es que algo que ocurre a veces en Uruguay, me parece a mí, es que tenemos esas historias para hacer biografías o para hacer y que no se aprovechan. Entonces vienen escritores de repente con más sprint y con más rapidez, ¿no? Y en realidad Amorim es un personaje increíble, ¿no? Increíble. No es necesario inventarle un affair con Lorca para hacer un personaje que estuvo en todos lados y que yo concretamente presenté en Zaragoza, en la Cinemateca de Zaragoza, una película de Amorim, con todos los escritores y la gente que pasaba, que los filmaba, porque él era muy aficionado a filmar. Y
de García Lorca hay pocas imágenes en movimiento, hay muchas fotos de García Lorca, pero así de movimiento. Y él aparece ahí, pero aparece Alberti, sí, aparece Neruda, todos los que pasaban por la casa de Amorín en Salto, las nubes. No, y aparte él, creo que hay imágenes de un congreso que fue en Polonia, que era un congreso también de escritores, y él llevó la cámara y filmó también. Sí, no, ese se ha hecho un montaje con todo eso. Y en la Cinemateca de Zaragoza se presentó. Conozco bien esa parte, porque eran esos millonarios que había de la época. Exacto, que a la vez de eran comunistas. O sea, comunistas, claro, sí. Entonces iban y venían. Y vínculo con Borges y con Bioy Cassel. Claro. Y Aragón, amigo de Aragón, en Francia. Sí, en el País Cultural se salió también cartas que hasta se peleó a Amorín con Nicolás Guillén, o sea, estamos hablando de gente de primerísimo nivel. Sí. Nicolás ¿En dónde salió eso? En el País Cultural, que donde Nicolás Guillén le pide disculpas, le dice, no te hagas el mimoso, no sé qué, no sé cuánto, porque este hombre dice, me dejaste de lado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces Nicolás Guillén, una carta muy humorística, pero de alguna forma aproximándose, digamos, tratando. O sea, que estamos hablando de alguien que realmente se codeaba con muchísima gente, gente. Y eso para hablar solo de la parte literaria. Después también se codeaba con actrices, actores. Además no era necesario inventarle una affair con Lorca para darle glamour a la cosa, digamos, porque él bastante tiene. No, en absoluto. Y el caso de yo me acuerdo, la viuda de él era una persona encantadora, porque yo vine alguna vez ese libro sobre sobre Amorín, sobre la edición crítica de La Carreta, lo hice en un periodo de la dictadura acá, algún viaje que hice yo, y yo le iba a ver a la viuda que vivía en la calle Colonia, y siempre me recibía con té con escones, ¿te acordás? Esa forma antigua de lo que se hacía en Uruguay. Yo no sé, se sigue tomando té con escones, pero los preparaban ahí en el momento, y me sacó papeles y cosas. Era una persona encantadora. Lo que es cierto también es que la obra de Amorín estaba como media, digamos, de costado. Y de hecho, en ese artículo de Ana Inés de la Borges se preguntaba si este escándalo iba a servir para revivir un poco la obra, pero aparentemente tampoco fue por ahí, ¿no? En absoluto, no. Se dan esas cosas. Bueno, digamos que cuando vos hablas de escritores trashumantes, estamos hablando de los que hacen, digamos, buena literatura. Eso es lo que planteo. Claro. No, y yo estoy hablando además de escritores, pues, que juegan a decir, yo por ejemplo aquí cito las frases de algunos, incluso algunos europeos como Enrique Vilamata, ¿no? Que se burlan de la patria, de la idea de patria, entonces dicen, es mejor ser siempre extranjero, no, la patria no importa. Entonces yo tengo varias. Bueno, está ahí, está Cioran ahí, que Cioran planteaba él se planteaba que lo mejor que le puede ocurrir a un escritor es ser apátrida. ¿Por qué? Porque la verdadera patria es el lenguaje, ¿no? Donde uno vive, digamos, como escritor es en la lengua. Aquí lo tengo a Cioran, mira. Gombrowicz es otro también. Gombrowicz sí, que pasó por Argentina. Y bueno, pero Uruguay polaco que vivió por acá. Sí. Gombrowicz. Bueno, y hay gente que ha cambiado de... Dice, lo extranjero se había vuelto mi Dios, dice Cioran. Es una de las cosas, y ¿no? en el caso de Cioran, es como en el caso de Samuel Beckett, que cambian no solamente de país, sino que cambian de lengua. Y es un cambio muy terrible. Bueno, sí, también hablo de también en este libro de los escritores que cambian de lengua. Sí, que es un doble salto. Sí, ¿no? Es muy, muy complicado. No, y además que se refieren a veces a realidades de su país. Hay un escritor peruano que fue de muy chico, su familia emigró a Estados Unidos, Alarcón se llama, y escribe novelas situadas en Perú, pero además con temas muy duros. Una novela tiene sobre un programa de radio para ayudar a localizar gente, porque los emigrantes campesinos que se van, campesinos que se van a la ciudad y se pierden, la ciudad y la familia los pierde contacto, y un programa radial para establecer contacto. Es una novela
con un tema duro, muy bien tratado, pero está escrita en inglés. Y está ambientada en Estados Unidos, obviamente. Porque, no, en Perú. Siempre todo en Perú. O sea, son los campesinos que van a la ciudad. A la ciudad, o sea, del campo a la ciudad que se pierden en la ciudad, que hay un familiar que de repente se ha muerto un abuelo y quiere contactarlo. Y está escrito en inglés. Y está escrita en inglés. Y yo Sorprendente. aquí tengo unas declaraciones de él que explica cómo ve el Perú a través del inglés él. Todo esto trata un poco de este libro, ¿no? Este tipo de transnacionalidad que hay ahora. Sí. Nora Giraldi, que yo sé que la conocés, crítica uruguaya también, que vive allá en Francia. En Lille, sí. En Lille, ella también estuvo el año pasado aquí conversando en La Máquina de Pensar sobre estos temas también. El tema, digamos, para terminar un poco, de que la literatura, ya hay gente que tiene múltiples identidades, no tiene una sola patria, claro, digamos, ¿no? Sino que como que se afinca, después pasa 20 años en otro lado, y plantea como esas plantas, ¿no? Que son como rizomas, van haciendo, se van desarrollando. Esa palabra. Sí, y van poniendo raíces rizomáticas en distintos lados. Sí. No, además, yo creo mucho en eso. Durante mucho tiempo para mí era un problema, porque cuando me preguntaban, dice uruguayo, español, entonces yo decía soy bi, y hacía reír, como te hace reír a vos decir soy bi, pero la verdad es hoy en día me encuentro cómodo porque durante un tiempo pues siempre estaba esa cosa así de sapo de otro pozo. Claro. Y además ahora, por ejemplo, que vivo en Aragón, donde pues la familia de mi padre, mi propio apellido, fuiste vos que me dijiste en una carta que decía que había un pueblo Ainsa del Pirineo, que se llama Ainsa, ¿no? Por otra parte un pueblo bonito, está protegido porque es una joya románica del arte románico. Y he encontrado allí pues una especie de, además en este pueblo también, este año organicé un concurso literario en el pueblo. En Oliete. Sí. Es decir, uno encuentra que puede estar cómodo en un lugar y en otro y sin necesidad de estarse planteando siempre esos problemas de la identidad que nos planteábamos en los años 60 y 70, eran vitales en América. No, eran vitales. Yo supongo también ahí, Fernando, Uruguay. Uruguay es un país que siempre los uruguayos nos estamos como autocuestionando. Yo ahora estuve hace poco en Chile y me quedé sorprendido que los chilenos también un poco se autocuestionan, que el ser chileno, qué es ser chileno, cómo nos ven, en fin. No sé, yo supongo que los brasileños no piensan tanto, o los mexicanos no, digamos, tienen más claridad en ese sentido. No sabía de Chile, porque yo pensé que esto era más bien de los rioplatenses. Yo pensé que era uruguayo. Bueno, y argentino también, porque en Argentina, pues el que no es hijo, nieto o bisnieto de algún europeo, entonces está siempre mirando del otro lado del Atlántico. Muy bien, nada, Fernando, un placer tenerte por acá. Digo, obviamente ahora te volvés para España, pero en algún momento vas a venir de nuevo y vamos a conversar acá. Tenemos la puerta abierta. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bien, muy bien. Yo trataré de tener un nuevo libro para poder para justificar otro viaje. En la charla del año que viene. Muy bien, gracias Fernando Ainsa por estar aquí en La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, después de la tanda. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Este tercer bloque, en nuestro espacio Cuando pasa por la voz, vamos a escuchar al poeta Nelson Traba leyendo poemas de su último libro, Agua de los Ahogados. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Uno de uno. La orgásmica poesía que no orgasmo, espasmo, convulsión, eyaculación, polución, culminación, éxtasis del poema. Sí de la palabra, deletreada como solo deletrea quien desembarca en la lectura, cantada como corista, modulada como locutor de FM,
mariconeada como entre amigas maricas, bebida como borracho, tan rota como sucia, tan descabellada como melena, tan confundible e interpretable como un gesto a la distancia. Ponte los dedos en la garganta y oblígate al vómito, descárgate. Luego, escarba tu cabellera para encontrar, más allá del hogar de un piojo, el cuero cabelludo, y continúa escarbando, atraviésalo a través de un folículo capilar, atraviesa el hueso craneal, cerebral, óseo, capital, rompe con cuidado la membrana, navega por el líquido encefálico, mental, craneal, meningio, y rompe a dentelladas la jabonosa materia gris. Desintegra cada milímetro del cerebro, incendia por descarte el sobrante de sueños y pesadillas, el sobrante de palabras dichas al azar, ahoga en agua cualquier recuerdo hasta quedar solo con la puñalada del llanto primero. Y si así no lo logras, pulveriza los huesos temporales, parietales, pares e impares, y de los segundos, sobre todo el frontal y el occipital. Y si así no lo logras, esparce ceniza en el núcleo de la neurona y mastica con los molares hasta sentir que muerdes el incienso en las sumergidas catedrales. 12 de 1. ¿Quién no escucha? Tampoco ve, tampoco. Y nuestras vidas son los ríos, y los azules también son azules, aquí y ahora y en la necrópolis. Los que no llegaron, los que saltaron al vacío cuando la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Déjame olvidar entonces, déjame soñar un sueño de agua, un azul reflejado en el agua, que cura el hormigón para que resista, para evitar la deshidratación repentina, y las pieles también se deshidratan en esta cotidianidad sin sorpresas. 13 de 1. Las generalizaciones apestan, también apesta la peste y las ratas de Camus, las prendas rasgadas y ese aroma a hierbas que regresa desde la garganta, que regresa de entre los muertos para dejar de ser aroma prensado, contenido, reducido a un recuerdo. Pero esas hierbas quemadas nos permiten ser en las pausas del agua. Si hubieras usado un anclaje químico no se habría derrumbado, no habría sido rojo como la sangre que sangra de entre dos manos la tarde de la pesadilla, y nos habríamos hablado casi sin palabras, ahora que ni Dios quiere otro hijo. Eso es de clase altas. Los pobres tienen hijos que también tienen hijos. Dios es de clase alta y tiene iglesias y pastorales con la opción preferencial por los pobres. La pastoral de los enfermos y el Cordero de Dios que quita los pecados. Dios tampoco tiene rebaño, su Cordero ya fue al matadero. Ahora tenemos avatares y la visión de los mayas anunciando cataclismos. Cenizas sobre Montevideo, cenizas sobre Montevideo. 8 de 2. Jesús, María y José, boca que besa mi boca, la divina Trinidad, el amor en toda su dimensión, amor dimensionado, exagerado, tú no, el Evangelio, la pastoral juvenil, la parroquia de Traba en las tierras de Finisterra, la contaminación industrial y el petrolero encallado contra un arrecife. Olor a humo de gasolina, no a humo de hojas quemadas. El otoño no nos olvida y vuelve a visitarnos. 2 de 3. Perdida la piel de los pies, caminamos sobre llagas. Cerrados los ojos nos orientamos por el rumor de las olas, la brisa en la espalda y el sol en la frente. La ardiente arena nos quitó la piel dejando solo carne al sol. Suplicamos. Algunos niños aplaudieron nuestros pasos como a una comparsa triste. Ahogados por la sed, vegetamos como ángeles amamantándonos mutuamente con el sobrante de sangre. Secos, vimos volar como ceniza nuestra piel, así nos hicimos volcanes, y fue tal el fuego de nuestros cuerpos que nos amamos en el tamborileo de nuestros huesos. 2 de 5. Aquiles y Patroclo la afonía, Alejandro y Bucéfalo la zoofilia. Precisemos. Equinofilia, Susana y Jazmín o cualquier señora de Positos con su perrito pequinés, precisemos.
perrofilia, lo otro es invención o esfuerzo de los sentidos por contarnos una historia. Percepción incompleta junto al atrofiado sentido del ridículo de los performers. El cursor avanza, la letra es la que queda, el pie avanza, la huella es la que queda, el lápiz avanza, y el jugo gástrico avanza hasta hacerse vómito. La redondez de la esfera y los agujeros en el tiempo interrumpidos por una llamada. No sé si el tiempo es una invención. Los relojes sí, también los parques con travestis y las avenidas con tránsito excesivo y carpinterías. Un bromista eyectado, eyaculando en Haití después del terremoto. Los cuerpos de paz, los cuerpos en paz, los cuerpos después de la batalla. Aquiles y Patroclo, Alejandro y Hefestion, la sorpresa de despertarse adolescente, adoleciendo, de adolecer la adolescencia, adolecimos de adolecer en el mismo laberinto o en el agujero que espera ser aljibe, en la chacra de los macachines, en el ir y venir de la casa, la escuela militar castrense, Fidel y el Che, cara pintada para otro carnaval, abandonado en el abandono de la selva boliviana. 1 de 6. Ven, vamos a propinarle vino a nuestro padre, cito el libro, nos acostaremos con él y así engendraremos descendencia. Como si el incesto con la madre, cito a una muerta, no hubiera sido para él sino una manera de engendrar una hermana. Subvirtiendo, de subvertir el orden en la cama, el orden de las tareas, esas también, entre las sábanas, el orden del amamantamiento de las mamas, el orden de los labios en los pezones, subvertir, trastornar, perturbar, alterar, aturdir, conmover, estorbar, molestar, turbar. ¿Qué incesto cometiste, Jorge Luis Borges, para lograr la oscuridad de Edipo? 8 de 6. Elegíaco, según Jorge Ariel Medrazo, lastimero, tierno, plañidero, quejumbroso, lastimoso, lloroso, triste, melancólico, Allen Greenberg preguntó: ¿y tú, García Lorca, qué hacías allí abajo al pie de las sandías, revolviendo, agrego, el cajón de teológicas manzanas? No en la gran manzana, porque los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Pero tu aullido, Allen, viajó sentado en la fila 15 leyendo las 8 acepciones para puto, sin sinónimos, usadas por Federico. Faires de Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, zarazas de Cádiz, apios de Sevilla, cancos de Madrid, flores de Alicante, adelaidas de Portugal. Tu aullido, Allen Ginsberg, también guió los 2 aviones hasta el Centro Mundial del Comercio. Y te cito, sin saber si aún respiras, un perdido batallón de platónicos conversadores que saltaron sobre los portillos de las escaleras de incendio desde los Alféizar, desde el Empire State, desde la Luna. Y te cito, adorando tu profética voz de loco y tu altar de pijas alucinógenas. Y te veo observando a Walt Whitman o al célebre asesinado lanzar esas miradas a los muchachitos de los comestibles. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Mañana continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a recibir a Silvia Sabaj para hablar de su libro sobre Eduardo Darnoyans y vamos a recibir también al poeta y dramaturgo Andrés Echavarría. Esto es todo, amigos.